Saludos amigos y bienvenidos a este podcast número 41 de Las Cosas Como Son, que usted puede ver por vídeo en la página de Facebook Profesor Ángel Rosa, en el canal YouTube también Profesor Ángel Rosa y en las plataformas de audio podcasting principales, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también Amazon. Pero bueno, esta semana para este episodio creo que tenemos que hablar de un elemento que, querrámoslo o no, simpaticemos o no con lo que ha ocurrido, pues será fundamental en el futuro inmediato de Puerto Rico. El día 15, es decir, el martes de esta semana, entró en vigor el plan de ajuste de la deuda pública en Puerto Rico, que no es otra cosa que la reestructuración de las obligaciones del gobierno central con sus bonistas y con sus acreedores. Es, sin lugar a dudas, la más importante de todos los procesos de reestructuración que se dieron o que se han dado y se darán bajo la ley promesa desde que está en vigor en el año 2016. Con ese plan de ajuste, pues obviamente han surgido a la discusión pública una serie de problemas, de elementos problemáticos con lo que se negoció y con lo que allí está dispuesto, principalmente con algunos sectores del servicio público en Puerto Rico que se ven afectados directamente por las nuevas realidades impuestas en este plan. El plan fue ratificado por la jueza Swain en enero de este año y de no tener ninguna revocación en el camino por un tribunal de mayor jerarquía, pues será el plan que rija el repago de las deudas de Puerto Rico que no se han servido desde el 2014, en que se dio el primer impago del gobierno a su deuda. Por lo tanto, estamos hablando de la culminación de un proceso que tiene más de 6 años, desde que comenzó el gobierno a incumplir sus obligaciones hasta que finalmente el Congreso aprobó la ley promesa y toda la discusión del nombramiento de la Junta de Control Fiscal y las declaraciones de quiebra de las diferentes áreas del gobierno, el gobierno central, las corporaciones públicas, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Carreteras, por ejemplo, que son parte de la asignatura que todavía queda pendiente. La mayor discusión sobre el efecto de este plan se ha dado con relación al retiro de algunos de los empleados públicos en general, pero principalmente de los maestros y de los policías también de los jueces, que dentro del grupo de servidores públicos o de empleados gubernamentales en Puerto Rico son los que no solamente estaban en sistemas separados, sino que no cotizaban por decisión propia a los beneficios del Seguro Social. Por lo tanto, ese grupo, cuando se retira, solamente tiene su pensión como compensación por los largos años de servicio al pueblo de Puerto Rico. Y el plan de ajuste dispone unas realidades sobre esto que ha cambiado, pues obviamente mucho de lo que estos empleados esperaban sería su edad de retiro o sería su vida al concluir el servicio en el gobierno. Por eso, en los minutos, en las horas, en las semanas, en los meses antes de que finalmente el plan entrara en vigor, se han dado una serie de renuncias en el gobierno, especialmente en el grupo de los maestros, que son significativas. Información compartida por la nueva Junta de Retiro, que es la que ahora administra los planes de retiro y las pensiones de los empleados públicos en Puerto Rico, dan a conocer que unos 2.800 maestros y unos 26 jueces han renunciado a su trabajo entre el mes de noviembre de 2021 y el mes de enero de 2022, ya cuando era inminente la entrada en vigor de este plan de ajuste. ¿Por qué esto ocurre? Bueno, pues porque el plan de ajuste dispone para el efecto del retiro lo siguiente. El sistema de beneficios definidos, que era, por explicarlo sencillamente, que la pensión sería un % definido de lo que es el salario final de ese empleado público al cabo de 30 años de servicio y luego de haber cumplido los 55 años de edad, ha dejado de existir para siempre. Y a partir del 15 de marzo de este año, el sistema cambia
mutó en un sistema que se llama no de beneficios definidos, sino de aportaciones definidas. Quiere decir que bajo unas enmiendas que se le hicieron a la ley de retiro en Puerto Rico en el año 2017, en que se creó no solamente el andamiaje de la Junta de Retiro y se eliminó la administración de los antiguos sistemas de retiro, sino que también se definió ese nuevo plan, que como la ley se llama Ley 106 de 2017, el nuevo plan de retiro se conoce como el Plan 106. Ahora, un empleado público cuando se retire tiene lo que a base de una aportación a un fondo de retiro haya acumulado. Luego de cumplir los 30 años de servicio, los 63 años de edad, una diferencia considerable con los 55 que eran anteriormente, y pues obviamente ese cambio ha dejado muy preocupados no solamente a los maestros y a los jueces, pero más a los maestros y los jueces que no cuentan en edad posterior, cuando cumplan la edad para los beneficios, con el complemento del Seguro Social. Es también importante aclarar que con el nuevo plan de ajuste, ahora sí los maestros que son menores de 45 años de edad tendrán que cotizar compulsoriamente al Seguro Social, y los que sean mayores de 45 años de edad tienen 2 meses para decidir si quieren entrar a cotizar un complemento a esa pensión que van a tener a través del Seguro Social. Eso se ha dispuesto como política pública desde antes de entrar en vigor el plan por la propia Junta de Supervisión Fiscal, que fue la que negoció todo esto. Pero en principio, los empleados públicos han perdido, los que están activos, el retiro tal y como lo conocían y como lo habían cotizado por mucho tiempo. Todos sabíamos que eventualmente esto iba a ocurrir. El sistema de retiro que se diseñó en Puerto Rico no era solvente o no estaba realmente diseñado para la solvencia desde el principio. Eran unas edades de retiro muy tempranas que en la medida en la que ha ido cambiando la expectativa de vida se convierten en más tempranas todavía. Eran unas aportaciones muy mínimas las que hacía el empleado junto con el gobierno a ese plan. Entonces, el embudo que se creó aquí es que mientras más iban o han ido viviendo los retirados del gobierno, pues mucho más dinero sale de ese fideicomiso que se supone y todos pensábamos que eran los sistemas de retiro. Además de eso, que ya son razones debatibles, pero que están ahí presentes, la verdad también es que una serie de malas determinaciones con el dinero del fideicomiso o de los fondos de retiro llevaron al gobierno a descapitalizar muchos de los planes de retiro. Por ejemplo, tome usted el plan de retiro de los maestros, totalmente descapitalizado hace más de 6 años. Y además de eso, los cambios constantes en las leyes, otorgando beneficios adicionales y bonos y demás a los retirados, por más justicia social que hicieran en una sociedad pobre como es la puertorriqueña, pues ciertamente gravaban y tenían un efecto directo sobre la posible supervivencia de esos fondos de retiro. El resultado ha sido que ya para 2016 realmente los sistemas de retiro habían perdido su solvencia. Por lo tanto, claro, el cambio que se ha impuesto con la reestructuración de la deuda es un trauma. Y es un trauma para cientos de miles de empleados públicos que ven cambiadas las reglas del juego, por así decirlo, a mitad de camino. Eso siempre va a ser una dificultad, no solamente política, sino también una dificultad en términos de cómo estos empleados públicos ven su futuro dentro de lo que antes se pensaba era un gran beneficio, que era el usted lograr un empleo en el gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico, a partir de su insolvencia, ha cambiado mucho como patrón. La Junta de Control Fiscal abrió unos espacios de negociación con los sindicatos que representan a los empleados públicos en Puerto Rico y logró unos acuerdos con algunos de los sindicatos, principalmente los que están agrupados a la sombrilla o a la sombra
de los sindicatos estadounidenses, que tienen obviamente mucho poder de presión en niveles políticos importantes de Washington, en el Congreso, que son fundamentales en el financiamiento de las campañas políticas de muchos de los miembros del Congreso y de los candidatos presidenciales. Y por lo tanto, siendo la Junta un cuerpo que, aunque no electo, responde al vaivén político en Washington, porque vamos, todos son funcionarios de nombramiento congresional, pues tomó en cuenta algunas de las peticiones de estos gremios y de sus sucursales, por así decirlo, ¿verdad? De sus locales sindicales acá en Puerto Rico, y por eso, por ejemplo, el sindicato SPU, que se llama Servidores Públicos Unidos, que es una filial directa de un sindicato similar en los Estados Unidos, que agrupa a empleados municipales, empleados de gobiernos estatales y otro tipo de gobiernos, niveles de gobierno que existen en los Estados Unidos, salieron el día mismo en que entró en vigor el plan de ajuste fiscal a sacar pecho y a cantar victoria con lo que habían logrado que la Junta considerara en el plan de ajuste. Tengamos en cuenta que el plan de ajuste es una sentencia ya hoy día del Tribunal Federal bajo la ley promesa y que solamente puede ser revertido por un tribunal de mayor jerarquía, como es el tribunal, por ejemplo, del Circuito de Apelaciones de Boston, o en algún momento, si algo llegara hasta allí, por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. De lo contrario, no se puede revertir. Y ese sindicato, SPU, que agrupa empleados de diversos departamentos del gobierno de Puerto Rico, como el Departamento de la Familia, como el Departamento de Corrección, como el Departamento de Recursos Naturales, Transportación, Obras Públicas, Ciencias Forenses, Corrección y Rehabilitación, la Junta de Libertad Bajo Palabra, el Departamento de Asuntos del Consumidor y otros, pues explicó que ellos habían logrado en la negociación, por ejemplo, extender la vida y los beneficios de 14 convenios colectivos de estos sindicatos con las agencias de gobierno que agrupan. Por ejemplo, lograron en el tema del retiro, ellos lo asumen y lo anuncian como un logro, que se asignara la friolera de 1.360 millones de dólares para que el gobierno finalmente aportara a las cuentas de retiro de los empleados públicos bajo el nuevo plan 106 el dinero que no se depositó desde la reforma 2000 hasta el año 2018. Esto se aporta en cuentas segregadas individualmente, que ya los empleados públicos de estos sindicatos y de estas agencias han recibido en sus planes de retiro, como a modo de una especie de 401k. Se les dio también $1,000 de bono de firma, como si se hubiese firmado un nuevo convenio colectivo con esta extensión, que deben de vengar los empleados en abril. Un bono mínimo de $2,000 que se dará a fin de año si hay un superávit de más de $100 millones en la caja del gobierno. Retribución de cualquier arbitraje que estuviera pendiente en el tribunal o que ya hubiese sido determinado por el tribunal y que no se hubiese desembolsado los pagos. En 60 días el gobierno tiene que enviar esos pagos a los empleados que lo obtuvieron. Una aportación a los planes médicos que nunca será menor de $170 mensuales. En fin, una serie de otros beneficios, como por ejemplo que si un día feriado toca en sábado, pues se celebrará el viernes antes, licencias de paternidad, de discapacidad, beneficios de bonificación para la matrícula de los gremios. Todo lo cual, pues obviamente ha creado una disparidad de lo que otros empleados públicos han recibido. El peor caso a mí me parece que es el de los maestros, porque los maestros que están agrupados también en un sindicato que está afiliado a uno de los sindicatos estadounidenses, que es la Teachers Federation of America, por razones que tienen que ver de la misma política sindical, y cuando hablo de política no hablo de política pública, sino de competencia política entre los sindicatos que aspiran a la representación magisterial, el magisterio fue
envuelto en una nube de controversias y de discusión, alrededor de lo cual el resultado ha sido, por decirlo de una manera sencilla, que el magisterio optó por la estrategia de todo o nada. O lo obtengo todo y todo se queda como está, o no quiero nada. Eventualmente, claro está, todo ha cambiado, nada se ha quedado como estaba, y por lo tanto en este momento los maestros tienen nada excepto lo que está dispuesto en el plan de ajuste de la deuda, que dista mucho de lo que los maestros realmente aspiran. Pues, ¿qué es lo que tienen? Pues tienen que entrar al plan de aportación definida, no de beneficio definido. Tienen que aceptar los beneficios de seguro social como los acepten. Básicamente es igualarlos al resto de los empleados públicos. Y claro está, hay una nueva determinación que ayer también se anunció como resultado del plan de ajuste, y es que el gobierno ha tenido que crear un fideicomiso de retiro al donde van a ir depositados una serie de fondos, por así decirlo, como de una especie de reserva, y que va a ser administrada por unos fiduciarios que deben tener experiencia en el manejo de fideicomisos y de cuentas de inversión. Y ese fideicomiso está planificado en la mentalidad de que no vuelva a ocurrir con los retiros de los empleados públicos lo que ha ocurrido en el momento en que el gobierno entró en quiebra o se fue a la insolvencia o al impago, que básicamente es que como no había fondos para cubrir las obligaciones con las pensiones, el gobierno ha tenido que cambiarlas dramáticamente y los empleados han perdido parte de los beneficios que ya tenían. Ese fideicomiso se está apenas creando. Se calcula que en 2031 ese fideicomiso va a tener una cantidad exorbitante de fondos, que a mí me parece que es realmente la meta aquí, de la cual puedan sacar el dinero para pagar las pensiones y para seguir haciendo las aportaciones a los sistemas en caso de que Puerto Rico nuevamente entrara en una crisis fiscal. Me preocupa obviamente que, como son las cosas en Puerto Rico, cuando termine el control fiscal, cuando ya estemos en manos de nuestros políticos y de nuestro gobierno, pase con ese fideicomiso parte de lo que pasó con los sistemas de retiro, que es que empiecen a meterle la mano, empiecen a legislar sobre los fondos que allí están reservados, haya decisiones que son más que estratégicas políticas y se hagan inversiones absurdas, como ocurrió con los sistemas de retiro, que muchos de ellos fueron a por lana y salieron trasquilados en el mundo de las inversiones, pero claro, no sin antes dejar en el medio a una gran cantidad de gente, de intermediarios multimillonarios que jugaron con el dinero del retiro de los empleados públicos, que ahora se quedan sin nada, y ellos hicieron más capital del que ya tenían, o hicieron capitales en la intermediación de este tipo de trámite que puso en riesgo mucho de lo que era la seguridad del un poco mal diseñado sistema de retiro, pero que era lo que existía en Puerto Rico. Uno en este tipo de momentos tiene que reflexionar sobre lo que han sido las estrategias jugadas. Y yo esta crítica la he venido haciendo en los pasados días y la quiero repetir aquí con ustedes, no porque sea crítica viciosa, no porque tenga nada en contra de ese sector de los empleados públicos, que es el sector que más ha influido en mi vida y en lo que fue el desarrollo profesional de mi vida en el tiempo desde que fui estudiante hasta que me convertí en un profesional. Pero yo creo que los maestros, además de ser víctimas de malos manejos de su sistema de retiro y además de ser víctimas de malas decisiones de las administraciones de gobierno en Puerto Rico, que son responsabilidad de todos los electores en términos generales, porque al fin y al cabo somos los que hemos elegido gobierno. Los maestros también han sido víctimas, por así llamarle, de un mal practice de las organizaciones sindicales que los representan. Era evidente que el no entrar en una negociación con la Junta de Control Fiscal iba a desembocar en una pérdida de todo. Un amigo que yo tengo describe el proceso de promesa de la manera más sencilla y más efectiva que se puede imaginar. Es que cuando el gobierno de Puerto Rico se convirtió en un paciente moribundo,
que necesitó atención de urgencia para salvar su vida, estamos hablando obviamente del gobierno en términos fiscales, los políticos de Puerto Rico fueron al Congreso de los Estados Unidos con el moribundo en la mano a pedirle un tratamiento de emergencia, y la ambulancia que envió el Congreso a buscar a ese enfermo fue la ley promesa. Un proceso diseñado desde el punto de vista de todos los intereses que convergen en una negociación congresional, y obviamente cargado hacia el lado de que los acreedores y los bonistas, que igual que habían hecho inversiones en Puerto Rico, son parte de los que invierten en el sistema político de los Estados Unidos, recobraran o recuperaran parte de su acreencia, parte de su deuda. Es decir, el sistema se creó para recuperar la inversión perdida por aquellos que la hicieron, no para hacer justicia social, no para crear planes de desarrollo social ni individual en Puerto Rico. Y esa es una realidad que había que comprender desde el principio. La estrategia a través de la cual los abogados y los gremios han decidido continuar contra esta ley especial, dando batallas en los tribunales, ha sido una estrategia equivocada y no va a tener ahora un desenlace distinto al que ha tenido en el pasado. Lo han intentado los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica agrupados en la UTIER, lo han intentado un gremio de organizaciones magisteriales, lo siguen intentando, ahora mismo lo están intentando a pesar de que ya el plan entró en vigor y que el tribunal se negó a paralizarlo en lo que veían los recursos judiciales que estos han presentado. Por lo tanto, la señal es clara de que es muy poco lo que se va a lograr por la vía legal de la reestructuración de la deuda de un territorio de los Estados Unidos que está irremediablemente bajo el poder plenario del Congreso de los Estados Unidos, y sobre esas bases teóricas es que se legisló la ley promesa y todo el proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico, que como ustedes saben dista un poco en términos procesales de lo que es la reestructuración bajo, ahí va la ambulancia que pidieron los políticos puertorriqueños, de lo que es la reestructuración de lo que es la deuda de cualquier otra entidad que no sea el gobierno de Puerto Rico, incluyendo de los bonos municipales en los Estados Unidos y otras reestructuraciones públicas que se han dado en los Estados Unidos. Por lo tanto, pues ¿qué queda? Los maestros han anunciado, los de la federación y los de el sindicato de agrupaciones que han ido a pelear para que se declare inválido el plan de ajuste de la deuda que ya entró en vigor, han optado por esperar que el Tribunal de Boston invalide todo ese proceso, a través del cual ya en el día 15 el gobierno de Puerto Rico pagó sobre $10,000 millones en pagos a los bonistas, en nuevos instrumentos de deuda, algunos de los cuales, dicho sea de paso, con el nuevo valor establecido en la reestructuración, fueron intercambiados el mismo día en el mercado. Es decir, los tenedores de bonos no esperaron ni 24 horas para tener los nuevos bonos en la mano y ya están los intercambios. Toda esa madeja de compromisos que ya se han dado al plan fiscal difícilmente se podrá deshacer por un tribunal de apelaciones, que a su vez se negó a paralizar eso para considerar las apelaciones que tienen ante sí. Y la Asociación de Maestros ha intentado otro nuevo camino judicial, a través del cual han anunciado con su local sindical de Puerto Rico, que es la que está afiliada a los sindicatos estadounidenses. Supongo que con esa asesoría y con algunos recursos jurídicos y legales de ese otro mundo de organizaciones sindicales en las que está empotrado el sindicalismo gubernamental puertorriqueño, que habrán de acudir al tribunal con un recurso legal para reclamar un pago no menor a $3,900 millones en daños. Es decir, como si estuviéramos en una guerra, se le paga una indemnización por el ganador al que pierde, ¿no? Una indemnización económica. En este caso, la indemnización que están pidiendo los maestros es de unos $3,900 millones para, a través de ella, compensar lo que será la pérdida de beneficios de los maestros bajo el nuevo plan y bajo las nuevas condiciones de retiro en los próximos 30 años. Es un argumento que podría considerarse, es un argumento, me parece, que novedoso, pero posible.
pero tendría que haberse planteado antes de que concluyera el proceso de ajuste. La Junta de Control Fiscal ya ha repartido el dinero del ajuste de la deuda y el dinero de las compensaciones, entre las cuales incluyó, por ejemplo, una compensación y una puesta al día de algunos de los reclamos que hacían los policías de Puerto Rico, que lograron que esa negociación se diera por mandato del tribunal antes de que concluyera el proceso de confirmación del plan de ajuste de la deuda. El recurso de los maestros se produce tardíamente porque se produce como consecuencia de una lucha sindical entre ambas agrupaciones. Es la manera de la asociación contestarle a la federación el pleito que la federación ha incoado a nivel de Boston en contra del plan de ajuste. Estos lo contestan con un pleito de indemnización de $4,000 millones para que no se pueda decir que no intentaron algo en la vía judicial. Pero habida cuenta de las realidades en las que esto está planteado, muy pocas posibilidades le veo a ninguna de los dos caminos judiciales. Que me parece que es tristemente la realidad, y hay que decirlo, que el proceso de ajuste de la deuda pública de Puerto Rico no es ni ha sido, aunque hubiese sido muy romántico que así fuera, la historia o una repetición de la historia de David contra Goliat. En la vida real, casi nunca David le gana a Goliat. Eso ocurrió en los tiempos bíblicos y en ese contexto en que eran otras, ¿verdad?, las consideraciones, pero en la vida moderna eso es muy difícil. Los países grandes se tragan a los países pequeños. Miren lo que está pasando en Ucrania. Y los jugadores poderosos en el mundo financiero se tragan a los pequeños. Hubiese sido, me parece a mí, mucho más inteligente sentarse a la mesa y llegar a un acuerdo, aunque no hubiese sido el mejor, aunque no hubiese sido todo lo que se esperaba, y no estar ahora, después que todo está consumado, tratando de conseguir una avenida sobre la cual deshacer lo que ya está tristemente atado por todo este proceso. Hay que decir que la asociación lo intentó sentarse en la mesa de negociación, pero sin credibilidad en ese momento, y en el momento en que presentó la propuesta a los maestros, la intervención de la competencia logró que los maestros que tenían que haber aceptado o no el acuerdo en las urnas, una votación para ello, decidieron no aceptarlo. Porque se les convenció de una manera equivocada, me parece a mí, de que había las posibilidades de ganar una negociación de todo o nada, de que había la posibilidad de que David se ganara a Goliat. Tristemente no ha sido así. Tristemente, los que muchos celebran como una nueva era en la historia de Puerto Rico, como el logro de regresar a los mercados de bonos y al repago de la deuda luego de 6 años de ausencia y de mucho dolor, tiene esta consecuencia difícil y cambiante totalmente de lo que ha sido la calidad de los empleos de los maestros en el gobierno de Puerto Rico. 2.800 maestros que se retiran antes, plantean una estampida de maestros del sistema que solamente puede ser compensada por el hecho de que la pérdida poblacional en Puerto Rico ha sido de tal magnitud durante este tiempo de austeridad y de dificultades que el número de estudiantes en el sistema público ha mermado dramáticamente. De un sistema que tuvo 600 y pico de mil estudiantes, hoy día tiene unos 200 y tantos miles de estudiantes. Y en ese sentido, lo que se ha logrado con esta reacción de estampida de los maestros hasta cierto punto es algo que muchos venían planteando en Puerto Rico, que había que reducir dramáticamente la nómina. Ese retiro, para que ustedes tengan una idea, de 2.800 maestros antes de que entrara en vigor el plan de ajuste es casi 1.000 casos más de lo que porcentualmente se retira o tradicionalmente se retira anualmente del magisterio. Y evidentemente no van a tener sustitución. Pone obviamente contra la pared la posibilidad de reclutamientos en áreas de dificultad que ha experimentado el departamento por muchos años, y va a crear unas condiciones que realmente se van a tener que trabajar desde el punto de vista gerencial muy cuidadosamente. Pero concluye con esto un capítulo triste para la historia de
el gobierno, del magisterio puertorriqueño, y concluye también de una manera un tanto controversial toda esta pesadilla de la quiebra y la reestructuración en Puerto Rico. Espero que este análisis les sea como siempre de provecho y los espero ya en la próxima semana para otro episodio más de Las Cosas como Son.